Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí se debate, este espacio de conversación donde queremos mostrarles a la mayor cantidad de candidatos posibles que se van a presentar a la próxima elección del mes ya de mayo. Hoy estamos con constituyentes, candidatos a constituyentes por el distrito 10, uno de los distritos tal vez más apetecidos. Vamos a preguntarles también por qué van por ese distrito donde hay tantos nombres. Vamos a comenzar presentándolos. Carolina Arenas Ortiz es independiente de la lista Independientes por una Nueva Constitución. Ahí está, bienvenida. Francisca Fernández Droguet, ella es independiente y va por la lista de Movimientos Sociales, Unidad de Independientes. Y finalmente vamos a presentar a Dauno Totoro Navarro, que es del Partido de los Trabajadores Revolucionarios y va precisamente por la lista del Partido de los Trabajadores Revolucionarios. A todos, bienvenidos, gracias por estar acá. Y para todos siempre comenzamos igual. Quiero que se presenten y además nos cuenten por qué se quieren convertir en constituyentes, y siempre voy a partir por orden alfabético, así que voy con Carolina. Carolina Arenas, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Carolina Arenas y quiero ser constituyente porque quiero ser la voz de todas las personas que no han sido escuchadas. Yo soy una mujer trabajadora de la clase media, funcionaria de la salud, que para llegar a ser hoy en día tecnóloga médica estoy endeudada por el CAE. Yo sé que muchas personas para salir adelante se enfrentan a una barrera de miles de burocracias, injusticias y desigualdades, y quiero llegar a ser la voz de todas esas personas y represento hoy en día al movimiento Burdeos, que nace frente a las problemáticas sanitarias y sociales para lograr un país mucho mejor y llegar a ser la voz de todas estas personas en cara a esta nueva constitución para todos y todas. Muy bien, muchísimas gracias. Francisca Fernández, ¿por qué quieres ser constituyente y cómo te presentas? Muchas gracias. Bueno, Francisca Fernández Droguet, y quiero ser constituyente justamente porque mi candidatura da cuenta de un mandato colectivo comunitario. Integro el Movimiento por el Agua y los Territorios, que somos alrededor de 100 organizaciones territoriales de Arica Magallanes, que hemos luchado históricamente por la derogación del Código de Agua y por la recuperación de los bienes comunes naturales. Integro también la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, que llevamos ya 3 años desarrollando un programa contra la precarización y la violencia estructural hacia las mujeres, las niñas y las disidencias. Entonces, esta es una candidatura comunitaria, desde trayectoria histórica de demanda y reivindicaciones de los movimientos sociales, los pueblos y las comunidades, pero que también se entrecruzan con las demandas que hoy desde la revuelta hemos sostenido. Así que este es un mandato popular que buscamos incidir, desbordar la Convención Constitucional y que se convierta lo más cercanamente a lo que hemos querido siempre, una Asamblea Constituyente plurinacional, feminista y socioambiental. Muchas gracias, Francisca. Y Dauno Totoro, ¿cómo te presentas y por qué quieres llegar a la Convención Constituyente? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Dauno Totoro, soy licenciado en Historia del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Yo fui parte de la rebelión junto a cientos de miles que en las calles peleamos por fuera Piñera, por una asamblea constituyente libre y soberana, y que hoy vemos cómo hay sectores que demagógicamente prometen nuevos derechos e incluso un nuevo Chile en este proceso constituyente, pero allí somos muy críticos. Este es un proceso controlado por los partidos tradicionales. Y además que venden ilusiones al pueblo como la exconcertación o la derecha, cuando a través de la pandemia y producto de las medidas del gobierno se van a precarizar más todavía la vida de las y los trabajadores, con 1 millón de desempleo, 26% de trabajo informal, mientras los grandes empresarios financian a sus candidatos, como el caso de Bernardo Larraín Mate, el caso de Juan Sutil, o también grandes empresarios tienen intereses involucrados en la exconcertación, o en el caso también de independientes no neutrales, como es el Andrónico Luksic, que tiene íntimas relaciones con dirigentes de esos sectores. Y bueno, nosotros creemos que para salir de esta crisis hay que afectar las ganancias de los grandes empresarios. Por ejemplo, las 10 grandes mineras del país se llevaron 114.000 millones de dólares en solamente 10 años. Todo ese dinero podría cubrir 10 veces el presupuesto que utilizó el gobierno para enfrentar la pandemia del año 2020, y sabemos que eso lo vamos a hacer a través de la lucha. Yo por eso participo en estas elecciones, para que exista una voz anticapitalista que plantee esto, una alternativa a esa izquierda que ahora decide ir junto a sectores neoliberales a una primaria amplia como el Frente Amplio o incluso el Partido Comunista. Y por eso presentamos candidaturas también de trabajadores y trabajadoras, como Carterón, que marca 15% en su candidatura a gobernadora en Antofagasta,
candidaturas en definitiva, y con esto cierro, que peleen por un programa anticapitalista y en última instancia por un gobierno de las y los trabajadores y las grandes mayorías. Muy bien, muchísimas gracias. Y quiero rápidamente, porque cada uno de ustedes proviene de movimientos independientes o de sectores que no tradicionalmente están representados por los partidos políticos. Entonces les quiero preguntar, Carolina, ¿qué define a la lista donde tú te presentas que es independiente? Bueno, a mí me representa más que todo estar en un grupo de personas que son completamente diferentes a lo que es mi realidad primeramente, y eso hace que seamos todos íntegros como personas. A mí me motiva principalmente estar presente hoy en día de manera independiente para ser visible de una manera real, de no estar independientes de un partido político, con tener mejores economías, por así decirlo, en una campaña. Acá estamos personas que queremos luchar y comprometernos con los problemas sociales, pero no con financiamiento que no sea más que el de nosotros mismos y nuestras redes sociales. Hoy en día las campañas hay que hacerlas así porque estamos producto de una pandemia y no hay que fomentar la saturación de esos problemas principalmente. Brevemente, porque te veo vestida de Burdeos y es del movimiento Burdeos. ¿Qué define el movimiento Burdeos que no lo conocíamos? El movimiento Burdeos hoy en día nació en noviembre del año pasado, ya que vimos que hay mucha injusticia, no solo en el área de salud, sino también problemas sanitarios y también sociales que se han visto mucho más agudizados producto de la pandemia. Entonces dijimos, tenemos que estar acá y ser la voz. Y hoy en día somos 2 representantes en todo el territorio nacional para poder llegar a plantear nuestras ideas y nuestros principios que tenemos como movimiento, que son claves para poder llegar a escribir nuestra Carta Magna. Muy bien, muchas gracias. Francisca, ¿qué define a esta lista de movimientos sociales que cuando se produjo el estallido social todo el mundo y todas las voces estaban precisamente ahí en los movimientos sociales? Primero señalar que nuestra voz es indelegable y cuando hablamos de nuestra voz hablamos de los pueblos, de las comunidades, de los territorios. Y justamente si decidimos participar en esta convención desde estos espacios es para desbordar, es para decir cuáles son las rutas, los caminos que queremos trazar, para tener el carácter deliberativo de los campos de transformación. Y en ese sentido, nuestra lista de movimientos sociales apuesta a dar fin al Estado subsidiario, que literalmente mercantilizó y privatizó el orden de todas las cosas: agua, salud, educación, previsión social. Acá estamos ante una política del desborde, acá estamos en una política de ser torrentes, pero justamente con las construcciones comunitarias, con nuestras demandas, derechos de la naturaleza, por ejemplo, fin a la violencia patriarcal, el reconocimiento de las políticas de los cuidados como un quehacer del trabajo de las mujeres y las disidencias. Entonces, acá hay una apuesta comunitaria y sobre todo, y me parece fundamental, el pensar país desde un carácter de pueblos articulados, pueblos originarios, afro, migrantes. Eso. Muchas gracias, Francisca. Dauno, ¿qué define esta lista de Partido de los Trabajadores Revolucionarios que, Leo, también es una colectividad trotskista? Sí, bueno, nosotras y nosotras levantamos más de 70 candidaturas a nivel nacional, desde Arica hasta Temuco, quienes planteamos, partiendo de la base de defender las demandas que hubo en la rebelión, que hoy estamos enfrentando una crisis sanitaria y económica de proporciones que está descargando el gobierno con complicidad de la oposición sobre los hombros de la y los trabajadores, y ante eso vemos que es necesario pelear por un programa de emergencia para que esta crisis no la paguen las y los trabajadores, sino que partiendo por un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, avanzar a un programa de emergencia, a un programa de fondo, donde avancemos en medidas radicales de fondo, por ejemplo, en la nacionalización de los recursos naturales bajo gestión de sus trabajadores y comunidades, para poner toda esa riqueza al servicio de financiar las necesidades de las grandes mayorías que se han exigido en las calles, como educación, salud, vivienda, pensiones. Y eso abre la perspectiva, y yo creo que eso también nos define como lista, quienes somos trotskistas, pero además junto a otros sectores de independientes, dirigentes sociales independientes que van con nosotros. Lo que sí nos definiría es que vamos por, en definitiva, una sociedad donde no haya explotación, miseria ni opresión, y donde gobiernen las y los trabajadores y las grandes mayorías como forma más democrática de organización social y como perspectiva y horizonte que nos moviliza. Muy bien. A todos, Carolina, Francisca, Dauno, vamos a hacer una breve pausa para regresar con las preguntas, con las definiciones de ustedes frente a esta nueva Carta Magna, así que hacemos una muy breve pausa y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso en Aquí se debate y vamos de inmediato con nuestros candidatos a constituyentes por el Distrito 10. Vamos con las preguntas. Ya estamos de regreso y vamos a seguir en este orden alfabético, así que voy a partir con Carolina. Carolina,
una vez, imagínate que resultas electa constituyente, lo primero que se va a hacer es discutir el reglamento dentro de la convención. ¿Tú crees que se debiera rediscutir el quórum de los 2/3 y cómo te ves llegando a acuerdos con distintos sectores que probablemente están con un planteamiento muy distinto al tuyo? Bueno, primero que todo, si llego a ser electa, el aforo de 2/3 lo terminaría rediscutiendo nuevamente. Esto se escribió previamente a que se discutiera la Constitución y me parece un tema que no debiese ser y que pudiese ser modificado a puertas de ser constituyente. Me parece que hoy en día la participación ciudadana tiene que ser clave y en eso tiene que ser vinculante todas las personas y podamos elegir si queremos discutir un aforo de 2/3 o distintas formas, porque eso no se decretó a nivel nacional, sino que fue en un espacio cerrado. Entonces hay que discutir todas esas cosas para llegar a escribir la Carta Magna entre todas las personas. Lo importante aquí no solamente son las 155 personas que vamos a salir electas, sino también que todos los chilenos tengamos voz y voto y podamos plantear lo que queremos modificar en esta Constitución. ¿Y cómo podría llegar a esas personas que quizás no son diferentes a mi pensamiento? Es con el diálogo, como lo estoy haciendo hoy en día, y explicarles, por ejemplo, la salud, que hoy en día se mueran miles de personas por una atención, no tener una atención oportuna y digna y de calidad. Creo que nadie se va a negar a eso, igual que el código de aguas, o sea, es un bien de todos y todas, y eso tenemos que llegar a todas las personas y creo que podemos dialogar y conversar y plantear puntos de equilibrio para poder llegar y escribir esta Carta Magna entre todos y todas. Muy bien, Francisca. Hay que rediscutir el tema del quórum cuando se comience a hablar del reglamento y cómo te ves sentada con posiciones antagónicas para llegar a algún tipo de acuerdo. Absolutamente. No hay que olvidar que la ley 21.200, los marcos de represión y el quórum de 2/3 son la figura histórica que hoy nos rememora las barreras que históricamente las castas políticas y los sectores privilegiados quieren colocar barreras a este proceso. Entonces, ¿cuál es la disputa? Fin a la figura del 2/3 y la posibilidad, por lo menos, de instalar ciertos elementos. Plebiscito intermedio, donde podamos deliberar de manera comunitaria y popular respecto a los temas que se están viendo. Referéndum revocatorio respecto a los funcionarios, funcionarias y autoridades públicas. No puede ser que en Chile hoy esté gobernando Sebastián Piñera con el nivel ínfimo de apoyo ciudadano. Y quizá algo muy importante también, la posibilidad de leyes de iniciativa popular. Por ejemplo, en Movimiento del Agua hicimos más de 70 cabildos por el agua durante 4 meses y tenemos una propuesta de gestión comunitaria de las aguas, de reconocimiento de derechos humanos y derecho a la naturaleza. Entonces, ¿cómo venimos a disputar? Históricamente los pueblos y los territorios hemos dialogado. Justamente los partidos que han perpetuado la precarización estos 30 años son quienes nos escuchan. Quizá ahí yo tengo una diferencia con Carolina. Hoy, sectores de la exconcertación y la derecha tienen acaparados los derechos de aprovechamiento del agua, desde el agronegocio, la megaminería y el modelo forestal. Entonces, cuando estemos en la convención, vamos a disputar desde los sectores históricos que hemos sido postergados y precarizados, que han ejercido violencias a nosotras y nosotros. Entonces, nos parece fundamental que si bien vamos a colocar ese eje, es primordial organizarnos entre los sectores que queremos darle fin a la precarización de nuestras vidas. Entonces, me encantaría que fuera sentido común el que la gente finalmente vote en esa instancia para que el agua sea derecho humano y de la naturaleza. Pero Carolina levantó la mano, ¿quieres responderle? El punto dije de derogar el código de agua, no, tampoco me parece que ejerza una violencia contra las personas y el empobrecimiento que genera privatización del agua. No sé qué dejar claro que no voy contra eso. O sea, derogar el código de agua es la función que debemos lograr en esta Carta Magna. Eso quería agregar. Gracias. Ya, clarísimo. Entonces, Dauno Totoro, ¿cómo te ves llegando a esta convención, definiendo el reglamento, definiendo el quórum, sentándote tal vez con personas que piensan radicalmente distinto? Probablemente te va a tocar, si llegas a ser electo, con gente del Partido Republicano. ¿Cómo se va a producir ese diálogo? Bueno, primero que todo, evidentemente estamos a favor de eliminar cualquier tipo de trampa o de traba antidemocrática que han sido previamente establecidas en este proceso constituyente a raíz del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que fue firmado a espaldas del pueblo desde la UDI hasta el Frente Amplio. En ese sentido, estamos por eliminar el quórum de los 2/3, la posibilidad de que existan referéndum revocatorios, que los representantes ganen igual que un trabajador calificado. Ahora, eso no va a transformar esta convención en una verdadera asamblea constituyente, que es una de las demandas que se levantó en la rebelión, lo conquistaremos a través de la lucha, de la movilización, retomando el camino de la rebelión.
Y en ese punto yo estoy en contra de esta política de los acuerdos, que ha sido la política con la cómo han querido gobernar a este país durante estos 30 años, que ha significado acuerdos por arriba entre los partidos tradicionales al servicio de los grandes empresarios y en contra de las necesidades y urgencias del pueblo. En ese marco es que nuestro compromiso y nuestro acuerdo no es con los partidos tradicionales como republicanos, la exconcertación, claro, los pero neoliberales. te vas a tener que sentar en esa misma convención. ¿Cómo se hace? O sea, es que justamente por eso digo que creo que las grandes transformaciones que hoy necesita el país no van a pasar por los acuerdos a los que podamos llegar con los sectores neoliberales al interior de la convención, sino que a través de retomar ese camino que abrió la rebelión, a través de la coordinación, la organización de los sectores que hoy están enfrentando la crisis, como las asambleas territoriales, las ollas populares, diferentes sindicatos, sectores de trabajadores, para desde ahí construir una fuerza que nos permita retomar y reconquistar ese camino, porque solamente así va a ser efectivamente, se va a abrir la posibilidad de conquistar una constituyente libre y soberana. Y los que no piensan así son los que han gobernado estos últimos 30 años, ese es el problema. Entonces, por eso tenemos que fortalecer ese camino, porque solamente así vamos a conquistar un espacio donde realmente el pueblo trabajador tenga voz y voto. No va a ser a través de esta convención constitucional en 355 electos, donde probablemente la derecha tenga más de un tercio y la exconcertación otra tajada importante de los representantes. Francisca está levantando la mano. Francisca. Sí, simplemente también reforzar lo que dice Dauno. O sea, una de las cosas que nosotras criticamos es justamente la consigna concertacionista de a la medida de lo posible. Hoy lo que estamos disputando es a la medida de los horizontes transformadores estructurales que queremos. Entonces, una cosa es estar sentado en la misma mesa y otra tiene que ver con los campos de disputa que queremos articular, los sectores que históricamente no hemos estado en el campo de lo deliberativo. Entonces, una cosa es conversar, una cosa es llegar a consenso, pero teniendo claridad de cuáles son nuestros horizontes. Acá hay una crítica profunda al modelo neoliberal y en ese sentido no nos vamos a aliar con los sectores que nos violentan y nos precarizan. Sí vamos a entrar en el campo de la disputa. Los quiero llevar a otro terreno ya netamente constitucional. Ustedes todos han planteado, no sé si Dauno lo planteó, pero ahí se lo vamos a preguntar, un Estado plurinacional que reconozca a los pueblos originarios, que tenga esta representación finalmente dentro de una constitución. ¿Cómo se imaginan o cómo les gustaría que fuera el sistema de gobierno que hoy es presidencialista, bicameral? ¿Cómo les gustaría que se reescribiera? O a lo mejor les gusta tal como está, Carolina. Bueno, a mí me gustaría un sistema benefactor, no como está ahora, que es subvencional en el fondo. Me gustaría que fuera también en un Estado plurinacional, semipresidencialista, porque hoy en día el presidente tiene muchas facultades que debemos eliminar o atenuar para que pueda ser compartido con una unicameral, obviamente no dos cámaras, para que las cosas sean más fluidas. Hoy en día, por ejemplo, el tercer retiro del 10% no se ha logrado un acuerdo y considero que hoy en día va a ser una ayuda de miles y millones de chilenos que no han podido optar a ni siquiera ningún bono, porque simplemente los categorizan como personas que pueden subsistir. Entonces, esas me parece que políticas que hay que agudizar y facilitar para poder llegar hoy en día a escribir una carta magna, para que las cosas sean más fáciles y no sean distinguibles para otras personas que puedan quizás buscar algún resquicio legal para poder modificar las cosas. Francisca, ¿qué sistema de gobierno debiera escribirse en esta nueva Constitución? A ver, lo primero es repensar el Estado y en ese sentido para nosotros y nosotros es fundamental que el Estado se entienda de carácter plurinacional. Y ojo, es mucho más amplio que los pueblos originarios. Es no solo una política de reconocimiento, sino sobre todo de la posibilidad deliberativa, de autodeterminación de los pueblos en el ejercicio pleno de su soberanía territorial. En ese sentido estamos hablando de la articulación y la validez de las construcciones políticas de pueblos originarios, afromigrantes, y entendiendo que los sectores campesinos y urbanos tenemos nuestras propias comunidades políticas. ¿Cómo se establece esto? De un Estado garante de derechos colectivos, lo que hoy no existe, porque acá en la propiedad privada es lo que se garantiza, derechos individuales de la naturaleza, pero que al mismo tiempo permita la autodeterminación de los pueblos desde la gestión comunitaria de los bienes comunes, desde un reordenamiento territorial. ¿Y cómo se produce la organización de este nuevo Estado, Francisca, con un presidente, entonces, con convención? Exactamente. Obviamente tenemos que transitar, nosotros hablamos de una transición, porque la transformación no va a ser ahora, pero tenemos que transitar de un semipresidencialismo a una organización de los espacios comunitarios que tengan más fuerza. Entonces, por ejemplo, planificación territorial, reordenamiento territorial de las regiones, que respondan a criterios ecosistémicos e identitarios, un horizonte unicameral, pero tenemos claridad que fin
al centralismo y sacar esta figura, podríamos decir, de la toma de decisiones en torno al presidente. Acá hay una transición interesante. Esta es la primera vez que vamos a votar, por ejemplo, por gobernadores y gobernadoras. Ahí hay un plan de descentralización, pero eso no basta. Entonces, es garante, pero autodeterminación y organización territorial que permita establecer justamente el ejercicio deliberativo. Muy bien, muchas gracias, Francisca. Dauno, ¿cómo debiera quedar escrita la conformación del gobierno del Estado en esta nueva Constitución? Bueno, a mí me parece que primero que todo hay que avanzar en terminar con este régimen hiperpresidencialista y por lo tanto autoritario. En ese sentido, estoy por la derogación, la eliminación de la figura del presidente, que es tan autoritaria que llega al punto de que una pura persona, como en este caso Sebastián Piñera, puede decidir establecer un toque de queda y sacar a los militares a la calle por su propia decisión por prácticamente 9 meses. Al mismo tiempo, creemos que tiene que existir una Cámara unicameral, eliminando esta figura del Senado, que es realmente donde están una verdadera cueva de representantes de los grandes empresarios. Junto con esto, creemos que los funcionarios públicos, me parece que tienen que ganar igual que un trabajador calificado, no pueden seguir ganando estos salarios realmente millonarios o la misma elegibilidad de los propios jueces, cuando vemos hoy un sistema judicial que es totalmente servil a los intereses de los dueños del país, y hemos visto cómo se ha puesto a disposición, por ejemplo, de mantener por meses a los presos políticos de la rebelión, por poner solamente un ejemplo. Pero todo esto en perspectiva de una sociedad distinta, de una sociedad donde sean las y los trabajadores quienes gobiernen, y sean así también las grandes mayorías en base a sus propios organismos democráticos de organización. Muy bien, rápidamente, porque nos queda exactamente un minuto, pero quiero saber, para conocerlos mejor, ¿tienen candidato presidencial, Carolina? Por el momento no hay ninguno que me sienta completamente identificada. Podría rescatar ciertos rasgos, principalmente de algunas personas que hoy podrían llegar a ser presidente, pero ni ninguno que me identifique por el momento. No hay ninguna candidatura independiente que me sienta representada hoy en día. Son de la mayoría de partidos políticos que ya hemos sabido que están... Ya, pero ¿por dónde va la línea? ¿Dónde están esas...? Hasta el momento no ha llegado ninguno que me represente principalmente, por eso no le podría decir algún nombre o alguna línea, porque no hay ninguna persona hoy en día. Yo voy por las personas, no los partidos, y en realidad no siento ninguna persona que me identifique hoy en día para poder ser el nuevo... Francisca, que se nos acaba el tiempo. Sí, acá estamos repensando la política desde los principios de lineamiento. Por eso nuestra disputa es la Convención Constitucional. No tenemos candidatura presidencial porque ninguna candidatura hasta el momento da cuenta de estos procesos que hemos generando, tanto en el marco de la revuelta como en los horizontes que hemos hecho de demandas y reivindicaciones. Entonces, para tener algún tipo de candidatura, debiese haber un compromiso de diálogo, conversación que emergiera desde las asambleas territoriales, los movimientos sociales y los sectores críticos a este modelo neoliberal. Entonces acá tenemos claridad que en este momento nuestra ruta a disputar es la convención para luego de eso desbordar respecto a cómo pensamos la ley y la nueva institucionalidad. Y desgraciadamente en Chile todavía opera la lógica del presidencialismo como una figura única basada en categorías, podríamos decir, individuales, y no todavía respecto a proyectos colectivos. Dauno, así que tampoco tenemos. El Partido de los Trabajadores Revolucionarios no tiene candidato, pero ¿a quién te imaginarías tú que pudiera representar las ideas que ustedes representan? ¿Qué figura sería esa persona? Bueno, claramente de quienes son hoy candidatos presidenciales que aparecen en la encuesta ninguno, pero tenemos que iniciar un proceso de discusión para ver la posibilidad de que emerja a través de la discusión desde organizaciones sociales, sindicales, una voz y una representación de los trabajadores que pelee genuinamente por los intereses del pueblo trabajador en Chile y que represente esas banderas que, entre otras, son las defensas de las demandas de la rebelión y la perspectiva de acabar con este Chile, este saqueo del Chile de los 30 años, esta sociedad construida al servicio de los intereses de los grandes empresarios, pero es un proceso que tenemos que abordar más adelante, digamos. Ya, ninguno tiene candidato. Llegamos al final así de este espacio de Aquí se debate. Les quiero agradecer a cada uno haber conversado con nosotros, haber expuesto abiertamente sus ideas. Así que Carolina, Francisca, Dauno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan buenas tardes. Gracias. Y así llegamos al final de esta edición. Sigan en nuestra sintonía. Ya vienen las noticias.